Sitios históricos y culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, donde difundimos la historia y la cultura de nuestros barrios. Lugano, postal de paraíso siempre dado. Lugano, ranchito, casa y... Bienvenidas vecinas, bienvenidos vecinos a una nueva emisión de Latidos Radiales en su 15ª temporada como órgano de difusión de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, que en los últimos 5 años transmite por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Este viernes 27 de diciembre de 2024, a las 19:30 horas, en el último programa del año 2024, tendremos 2 horas de noticias, efemérides y todo el acontecer de nuestros barrios, con la conducción de María Beatriz Esperanza, la colaboración de Enrique Kellner y las columnas de Rodolfo Prado del Luganense y de Carlos Andrade. Bueno, todo esto es como compartir también para todos aquellos que quieren conocer al Rotary Club. Muchas veces yo voy a ser muy sincera, tengo la impresión de que la gente se cree, me acerco al Rotary Club porque ahí hay mucho dinero. Yo lo que quiero que se entienda es que somos todos vecinos y que de la misma manera que a veces se acercan a la Junta y dicen, la Junta tiene recursos o tiene contactos, entonces voy y le pido contactos. No es manera de construir amistad, sí. Nosotros nos vinculamos por las personas construyendo vínculos. No es de otra manera. Ya aprovecho que están ustedes, quiero aportar algo, porque recibí hoy un reportaje de Marigela Pueyrredón, si lo podemos pasar. Marigela Pueyrredón es una artista, me diste pie justo con lo que contaste, es una artista que reside en España, en Valencia, donde pasó lo de la Dana. Y ella, la verdad que cuando yo estuve en Valencia, que mi hija estuvo viviendo allí, tuve la oportunidad de conocerla y después ella vino acá y se generó una amistad muy linda y nos generó mucha tristeza saber lo que estaban pasando ahí en Valencia. Vive propio en Valencia. Ella realiza la Bienal de Valencia, convoca a todos los artistas de Valencia en una bienal, o sea, cada 2 años. Historia, poesía, a través de nosotros fuimos a España porque nuestra hija vivía allá y en Valencia, en un pueblo cercano, una ciudad cercana a Valencia, perteneciente a Valencia. Y el que era presidente había salido presidente de la Junta de Estudios Históricos de Recoleta, le recomendó a ella, mira, tenés que tomar contacto con fulano porque yo quería ir a la Junta de Sevilla, queríamos ver toda la parte histórica y cultural. Y a partir de ahí nació esta relación, que inclusive él es viajera de Argentina, ha estado por acá, ha conocido a la Junta, hemos establecido una relación. Y sinceramente lo que pasó en Valencia, habiendo conocido a Valencia, en esos días que tuvimos en las Navidades, realmente es muy doloroso. Y es muy interesante lo que precisamente los artistas de Valencia han hecho para tratar de juntar fondos en función del desastre que ha sido la Dana, estas inundaciones que ha sufrido Valencia. ¿Lo tenés ya listo? Si lo tienen listo, voy a hacer solo un breve anticipo. El reportaje lo realiza Marigela Pueyrredón, que es descendiente de los Pueyrredón, de los usuarios de Pueyrredón, porque ella es argentina, en realidad. Y es una artista, pero aparte es una arquitecta. Y el reportaje lo realiza a Luciano González, que es el organizador del grupo Artesón, que junto con Juan Antonio Alcántara y otros integrantes de Artesón organizan la exposición solidaria de arte por la Dana, que ya lleva reunido, y lo voy a contar, más de 8.000 euros. ¿Podemos escucharlo? Buenas noches, Luciano, encantada de tenerte aquí, hacerte este reportaje acerca de la exposición solidaria Arte por la Dana, que está teniendo lugar ahora mismo en el edificio del Reloj, en el puerto de Valencia. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo surge este movimiento de solidaridad por parte de los artistas y cómo lo organizas tú.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Marigela. La verdad es que estamos teniendo una exposición muy interesante y con mucha participación, y el principio pues fue ver esta tragedia, es decir, ver que la cantidad de gente que había perdido sus casas, sus enseres, los negocios, bueno, en fin, un auténtico desastre, ¿no? Y el arte, como siempre, solidario, siempre queremos ayudar, y una forma que lo podemos hacer es entregando nuestras obras pues para que se vendieran y todo lo recaudado fuera para ayudar a los damnificados de la Dana. Claro. El principio de una exposición pues es eso, la voluntad, el arte solidario y el arte humano, ¿no? Como el artista, que las dificultades, está dispuesto ahí siempre a apoyar, a entregar algo suyo para que sirva para ayudar a gente que lo está pasando mal o está peor. Y eso ha sido más o menos el emotivo que nos ha movido en esta exposición. Sí, y cuéntame, no sé si se está grabando, pero espero que sí. ¿Quién es el grupo Artesón? ¿De dónde provenís y cómo habéis convocado tantísimos artistas? Sí, el grupo Artesón es un grupo que nació hace 14 años, nació en la Sierra de Gredos, en torno al Palacio de la Mosquera. Allí se estaban haciendo muestras de arte contemporáneo y hubo un momento que se dio el relevo del grupo Artesón y va por la 17ª edición. Por allí han pasado más de 500 artistas. Otra exposición importante que se hace también anualmente es la que se hace en el Hospital de San Andrés, y muchos artistas que pasaban por nuestras exposiciones no conocían de la seriedad y cómo organizamos los proyectos, y claro, esto les ha pues que rápidamente a 60 artistas que dijimos por calidad de su obra, porque eran muy interesantes, decidieron participar sin poner ninguna pega ni ninguna condición, sino simplemente ayudar, ¿no? Y confiar en nosotros. ¿Y cómo colabora también el puerto, la autoridad portuaria, y quiénes son los que apoyan? Sí, aquí tenemos, y eso ha sido uno de los grandes logros y del éxito de esta exposición, que rápidamente, cuando hablamos con la autoridad portuaria del puerto de Valencia, tienen un edificio emblemático que es el edificio del reloj, donde allí ya se hacían otras exposiciones relacionadas con el puerto dentro de la ciudad de Valencia, y su respuesta fue inmediata, que sí, que confiaban en nosotros y nos apoyaron. Luego la Fundación Aporten, que ya podemos hablar de ella, que es la que se encarga de recaudar los fondos, porque es una fundación solidaria del puerto de Valencia. Ella coge todo lo vendido y lo destinará a las necesidades más urgentes que haya en este momento para las personas necesitadas, ¿no? Sí. Luego nos apoya la Diputación de Valencia en el área de cultura, y también dos fundaciones muy importantes de empresarios, que es Propeller Clubs, que son los empresarios del puerto, y la Fundación Conesus, que une a más de 100 empresas importantes de España que están en Madrid y relacionadas con Valencia. Cuéntanos también cuántos son los artistas que han donado sus obras, que son muchos. Sí, hay 69 artistas, más de 70 obras, porque algunos han expuesto más de una obra, y lo más interesante que ya en la primera semana, esto empezó el día 19 y hoy estamos a 27, es decir, en 8 días han pasado unas 1000 personas a verlo y se ha vendido el 70% de la exposición. Estamos rondando una recaudación que ya supera los 8.000 euros, lo cual estamos súper contentos. Es un granito de arena, pero la verdad que el funcionamiento, cómo la gente ha ido a ver la exposición, cómo la gente ha ido a adquirir obra, eso ha sido muy importante, y bueno, estamos realmente emocionados y viendo que lo que se pretendía, la realidad lo está. Al principio todo era caos. El barro se llevó todo lo nuestro: trabajos, casas,
trozos de nosotros mismos. Y nos dejó así, con ausencias que no sabemos llenar. Pero tú tomaste este barro húmedo, ya no sé si de lluvia o de llanto, y lo hiciste cuna. 1000 veces vi tus manos de alfarero. Soplaste con tu aliento y el barro despertó. Y es que aquel barro lloraba con tanta fuerza que dolía, urgiéndonos sin palabras que nos uniéramos en tu rescate. Yo quería que me salvaras del barro, pero tú quisiste hacerte barro. Y te vi en esa unidad que creía olvidada, porque el dolor nos recordó hermanos. Tú haces del barro nacer lo humano. Tu nacimiento llenó de gloria este barro, y ahora ya nacemos para no morir nunca. Así que este año, en esta Navidad sin purpurina, más como la primera, en nuestras ciudades estable, la esperanza no está en que todo sea perfecto. Encendemos luces porque las hemos visto brillar en lo más oscuro. Regalamos porque en cada gesto de dar nos has dicho: te veo, me importas. Adornamos los árboles porque su verde, que no muere nunca, nos recuerda la esperanza. En esta Navidad el barro se hace memoria de los que se han ido y de los que nos sostuvieron sin palabras. Como tú, niño barro, que no hablas, pero estás. Bueno, agradecemos a Marijela Pueyrredón, y agradecemos y retribuimos el saludo, y la verdad que estamos cercanos en el dolor por historia, No, y el video lo que tiene de cierre es el mensaje de esperanza del niño Jesús que ha nacido, que es la esperanza que tiene Valencia de salir adelante, y creo que lo tiene con mucha fuerza, porque me lo dice acá Marijela, ¿no? Todos los días inexplicablemente el valenciano se levanta y vuelve a empezar a ir a cuidar o a ayudar a alguien. Así que bueno, nos parece que esto es un mensaje, bueno, nos explicaba recién Enrique mucho del por qué han pasado esto, mucho de las cosas que inexplicablemente nos pasan, y que el cambio climático y que todos los cambios que estamos produciendo tenemos que ser más responsables, porque después lo único que nos queda es la solidaridad y la esperanza. El hombre mete la mano y después tener las consecuencias. Y cambia tanto la casa donde vivimos, en nuestro planeta, y esas son las consecuencias, porque no se termina de tomar conciencia que la Tierra es nuestro planeta, es nuestra casa. Sea Valencia, sea Buenos Aires, acá en Córdoba se llevó hace unos años, se llevó un pueblo completo.